vuélvete a tu Dios, clama, ora, pídele de su ayuda y de su socorro, porque Él te lo va a dar. Pero es importante que te veas como Dios te ve. Cuando tú y yo nos vemos como muy poca cosa, Dios nos ve mucho más que eso. Bienvenidas a la serie Reflexionando con Mujeres de Fe, donde distintas mujeres compartirán con nosotras sus testimonios y su caminar con Dios. Hoy tenemos a Diana Blanquel, comunicadora, locutora y conferencista entregada a Dios. Hola, ¿qué tal, mujeres victoriosas? Bienvenidas. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy voy a compartir una palabra que espero sea de bendición para tu vida. Vamos a estar aprendiendo 3 puntos importantes que podemos aprender de la vida de Gedeón y cómo tú y yo también lo podemos aplicar en nuestra vida el día de hoy. Y bueno, vamos a estar hablando bajo el tema No dejes que el enemigo robe tu fruto. Y bueno, la historia de Gedeón la podemos encontrar en Jueces capítulo 6 en adelante. Todo ese capítulo nos habla de un personaje muy importante que es Gedeón. Y el día de hoy vamos a estar leyendo un poquito para aprender qué era lo que estaba sucediendo en ese tiempo. La palabra de Dios dice: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieron defenderse. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban la cosecha por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni plaga de langosta. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para desatarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Aquí podemos leer un poquito acerca de lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Como recordamos, el pueblo de Israel había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Había desobediencia, había rebeldía, cada quien hacía lo que mejor le placía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Señor entrega al pueblo de Israel en las manos de los madianitas. Dice la palabra de Dios que los madianitas subían y se robaban la cosecha, el fruto de los israelitas. Es decir, los israelitas plantaban lo que ellos iban a consumir, lo que ellos iban a comer, y cuando era tiempo de cosechar, los madianitas se adelantaban y le robaban esa cosecha, ese fruto. Por lo tanto, en ese tiempo los israelitas habían quedado en pobreza, no tenían que comer, estaban devastados porque su enemigo había venido a comerse el fruto. Sabes que cuando leemos nos ponemos a pensar de la vida de los israelitas, cómo ellos se habían apartado de Dios, cómo habían hecho lo malo ante los ojos de Dios, miramos una consecuencia. La consecuencia fue que Dios entregó al pueblo de Israel en las manos de los madianitas. Y los madianitas, que era el enemigo de Israel, se estaba comiendo el fruto, se estaba comiendo lo que le pertenecía al pueblo de Israel. Así que cuando nosotros continuamos leyendo esta historia, nos damos cuenta que cuando el pueblo de Israel por fin queda en pobreza, quedan devastados, no tienen ayuda a quien acudir, de repente se acuerdan de su Dios. Y cuando ellos se acuerdan de Dios, dice la palabra de Dios que ellos comienzan a clamar, comienzan a pedirle a Dios misericordia. Y poniendo esto en perspectiva, muchas veces tú y yo cometemos lo malo ante los ojos de Dios, nos apartamos de Dios, desobedecemos, entramos en una etapa de querer hacer las cosas por nosotras mismas. ¿Y qué sucede?
viene la consecuencia. De repente te das cuenta que el enemigo viene a robar tu fruto. Te das cuenta que lo que a ti te pertenecía como hija de Dios, el enemigo se lo está llevando porque hay desobediencia. El punto número 1 que quiero compartir contigo el día de hoy es: vuélvete a tu Dios y clama. Cuando el pueblo de Israel se dio cuenta que estaban empobrecidos, que no tenían esperanza, que el enemigo había venido a quitarle su fruto, entonces ahí ellos se acordaron de Dios. En ese momento ellos se dieron cuenta que la única persona que les podía ayudar y sacarlos de su situación era Dios. Así que en ese momento ellos comienzan a clamar, comienzan a orar y se vuelven a Dios. De la misma manera, tú y yo tenemos que volvernos a Dios. Vuélvete a tu Dios en medio de ese problema, en medio de la circunstancia, en medio de la situación difícil que tú estás enfrentando. Es importante que te vuelvas a tu Dios, que clames a Dios, que clames misericordia. La oración tiene poder y hay algo tan hermoso de nuestro Dios, que es que Dios es fiel. Él siempre está atento a nuestro clamor, a nuestra oración, a nuestra súplica. Es decir, cuando tú y yo le somos infiel, Él permanece fiel. Cuando tú y yo le fallamos, Él está ahí para ayudarnos. Cuando tú y yo nos olvidamos de Dios y volvemos a Él, Él está dispuesto a escucharnos, a recibirnos. Y aquí lo podemos ver, el pueblo de Israel se desvió, se apartó, pero cuando sintieron que estaban en necesidad, se volvieron a Dios, regresaron a Dios. Y Dios, en su amor y misericordia y en su fidelidad, los escuchó. De la misma manera, Dios te escucha a ti y a mí. Dios escucha tu clamor. Dios escucha cuando tú oras, cuando tú clamas, cuando tú pides misericordia. Él está ahí, atento para escucharte. Así que vuélvete a tu Dios. Clama, ora, pídele de su ayuda y de su socorro, porque Él te lo va a dar, Él te lo va a brindar. Y eso es algo que me enamora de Dios aún más, saber que Dios permanece fiel a nosotras, que Él no se olvida de nosotras, aunque nosotras le fallamos, nos desviamos, Él siempre sigue ahí, atento a nuestro clamor. Su palabra nos dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Yo te responderé, dice Dios. Así que clama en ese momento cuando sientes que lo has perdido todo, cuando sientes que el enemigo ha llegado a atacar tu vida, a destruirte, a comerse tu fruto. Clama a Dios, Él te va a responder. Así que eso es lo primero que podemos aprender de esta historia, que el pueblo de Israel clamó a Dios y Dios los escuchó. El punto número 2. ¿Qué sucede? El pueblo de Israel está en pobreza, está devastado, está solo, necesita ayuda, pero nadie se levanta en contra del enemigo. Nadie está dispuesto a levantarse en contra de los madianitas. Pero Dios le hace el llamado a una persona que conocemos como Gedeón. Dios envía un ángel y el ángel le dice a Gedeón: varón esforzado y valiente, y le da una palabra, lo está llamando a que él se levante y él pelee en contra de los madianitas. Pero Gedeón no creía que esas palabras eran para él. El punto número 2 es: mírate como Dios te ve. Gedeón no creía en él mismo. Gedeón no creía que él era valiente, que él era esforzado, que él era fuerte. Gedeón no pensaba que él iba a poder pelear en contra del enemigo, porque él se sentía muy poca cosa, sentía que no era suficiente, sentía que no tenía la capacidad, que no tenía la fuerza, que no tenía la inteligencia. Pero Gedeón se estaba viendo a él mismo con sus ojos literales, con sus ojos de humano. Pero es importante que te veas como Dios te ve. Cuando tú y yo nos vemos
como muy poca cosa, Dios nos ve mucho más que eso. Dios mira tu valor, Dios mira tus capacidades, tus virtudes, Dios mira tu inteligencia, tus dones, tus talentos. Dios te ve con esos ojos de amor porque Él te creó. Tú eres creación de Dios. Por lo tanto, es importante que aprendas a verte como Dios te ve. Cuando tú y yo sentimos que no somos capaces, Él nos dice, sí eres capaz. Cuando tú y yo sentimos que no podemos, que no sabemos, que no tenemos la capacidad, la inteligencia, la sabiduría, Dios te dice, sí puedes, porque yo estoy contigo. Eso fue lo que le sucedió a Gedeón. Él no creía en él mismo, él no creía en sus capacidades, en los talentos, en los dones, pero es importante que te veas como Dios te ve. Aprende a valorar la obra de Dios en tu vida. Aprende a valorar los dones, los talentos, las virtudes y las capacidades que Dios te ha dado. Él te creó, Él sabe que tú lo puedes hacer. Así que es muy importante que te des ese valor. Es importante que no te descalifiques. Cuando tú y yo nos descalificamos, Dios nos califica. Cuando tú y yo sentimos que no estoy preparada, no estoy apta para llevar a cabo eso que Dios me pidió, Dios te dice, sí puedes, yo estoy contigo, yo te ayudo, yo te he preparado. Así que comienza a creer en ti, comienza a verte como Dios te ve a ti, comienza a desarrollarte en esa área que Dios quiere desarrollarte. A veces Dios te llama a hacer algo específico. Dios te ha dado una misión, una tarea que tienes que cumplir en esta tierra. Pero ¿cuántas veces hemos dicho, no, yo no puedo, no voy a intentarlo, no voy a hacer este trabajo, no voy a ir por esta oportunidad porque me creo que no soy lo suficiente? Y nos perdemos de esas bendiciones, nos perdemos de esas cosas maravillosas que Dios tiene para nosotras, y es porque tú no te ves como Dios te ve. Así que aprende a mirarte como Dios te ve. Aprende a valorar esas capacidades, esas virtudes y todo lo que Dios te ha dado. Punto número 3. ¿Qué es lo que sucede? Te platico que después de que Gedeón entiende que realmente él fue llamado por parte de Dios, él se da cuenta que realmente quien lo llamó fue Dios. Dios le había dicho, varón fuerte, esforzado, valiente. Él creyó eso, él sabía que Dios estaba con él, y ahora era tiempo de que Gedeón se levantara en contra del enemigo y trayera la victoria a casa. Así que, ¿qué es lo que sucede? Gedeón se comienza a preparar, Gedeón comienza a preparar los hombres con los que se iba a enfrentar contra el enemigo, y dice la palabra de Dios algo muy interesante, que es nuestro punto número 3, y quiero que quede en nuestra mente, que la victoria viene de Dios. Ese es nuestro punto número 3. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Gedeón se estaba preparando. Él estaba preparando a su ejército de hombres para que fueran a pelear contra el enemigo. ¿Y qué fue lo que sucede? Él convoca a 32,000 hombres para pelear contra los madianitas. Pero Dios le dice, no, detente, Gedeón. Tú no vas a pelear con 32,000 hombres, porque si tú peleas y ganas, ustedes van a creer que la victoria viene por ustedes mismos, por tus capacidades, por tu propia fuerza. Y Dios no quería eso. A Dios no le gusta la autosuficiencia. A Dios no le gusta que tú y yo nos creamos como que todo lo podemos, todo lo sabemos y que todo lo podemos lograr por nosotras mismas. A Dios se le tiene que dar honra y gloria por todos los logros, por las victorias. Así que cuando Gedeón convoca a 32,000 hombres, Dios le dice, no, detente, tú vas a pelear con menos. Así que en la historia, al final, Gedeón se queda con 300 hombres nada más, y se enfrentan contra el ejército de los madianitas y sus enemigos. ¿Y qué es lo que sucede? Dios les da la victoria. Dios va con ellos en esa batalla. Y
Poner esto en perspectiva, muchas veces Dios a nosotras nos va a dar la victoria. Dios nos va a dar esa victoria sobre el problema, sobre la situación, sobre lo que estés enfrentando. Pero es importante que tú y yo reconozcamos que la victoria viene de Dios, que la victoria nos la dio Dios, que nosotras solas no podemos, que nosotras solas no sabemos hacer las cosas, pero que Dios, cuando Él está con nosotras, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que cuando Él está con nosotras, nosotras podemos obtener esa victoria, nosotras podemos hacer las cosas, nosotras podemos vencer al enemigo, pero es importante y necesario que recordemos que Él nos da la victoria. Así que Dios les da la victoria al pueblo de Israel. Ellos salen victoriosos, ellos vuelven a retomar su tierra y le dan la gloria a Dios. Reconocen que humanamente hablando, solamente con un ejército de 300 hombres no era posible que ellos ganaran, pero ganaron porque el poderoso estaba del lado de ellos. Así que no sé cuál sea el problema, la situación, la circunstancia que tú estés enfrentando, pero lo que sí sé es que si el poderoso está de tu lado, si Dios va contigo, Él te va a dar la victoria. Que si tú permites que Dios entre a tu vida, a tu corazón, a tu familia, a tu hogar, a tu trabajo, a todo lo que tú hagas, Dios va contigo y Él te dará la victoria. Así que para resumir, 3 puntos que aprendimos de Gedeón el día de hoy de esta historia. 1. Clama a tu Dios. Vuélvete a Dios. Clama, ora, intercede, pide misericordia. Clama a Él en todo tiempo, en todo momento, aún en esa situación tan difícil que sientes que ya no hay salida. Clama a Dios, Él te ayudará. Punto número 2, mírate como Dios te ve. Es tiempo de que valores todo lo que Dios te ha dado. Esos dones, talentos, virtudes, capacidades. Comienza a verte como Dios te ve, como una hija de Dios, como una heredera de Dios. Comienza a verte con esos ojos, como una victoriosa en Dios. Y punto número 3, es tiempo de reconocer que la victoria viene de Dios. No es por ti, no es por tus capacidades, no es por tus virtudes, no es porque eres sumamente inteligente y sabia. Es porque Dios te da la victoria. El reconocer que la victoria viene de Dios es sumamente importante. Demostramos humildad, demostramos que reconocemos que de Dios es toda la honra y toda la gloria. Así que espero que estos 3 puntos te ayuden a recordar que no estás sola, que Dios está contigo aún en esas batallas más difíciles que enfrentas en tu vida. Dios está contigo y estás preparada y eres capaz, y es tiempo de decir no más. El enemigo ya no viene a robar mi fruto. El enemigo ya no viene a robarse lo que me pertenece a mí. En el nombre de Jesús. Espero que esta breve palabra haya sido de bendición a tu vida, a tu corazón, que la puedas atesorar, que la puedas guardar. Y en esos momentos difíciles, en esos momentos donde no crees en ti misma, espero que puedas acudir a la palabra de Dios y vuelvas a leer la historia de Gedeón para que venga a recordarte estos 3 puntos tan importantes. La oración, verte como Dios te mira y recordar que la victoria viene de Dios. Que Dios te bendiga. Hola, te saluda Diana Blanquel. Cada mes en este canal de YouTube de Mujeres Victoriosas tendremos una nueva mujer de fe compartiendo mensajes que inspiran y fundamentan en la palabra de Dios. Si no quieres perderte de las reflexiones, puedes conectarte con nuestro ministerio suscribiéndote a este canal o visitando mujeresvictoriosas.com y uniéndote a Mujeres Victoriosas Club, donde puedes recibir mensajes semanales de motivación, inspiración, amor de Dios, salud,
autoestima, paz y esperanza.